Shabbat Shalom a todos, bendiciones. Ahorita que estaba parado en la alabanza me acordaba de algo que leí una vez en el Midrash, en el comentario de los sabios de la Torá. Cuando el pueblo de Israel tenía que traer los primeros frutos, dice el Midrash, lo dice de una forma, digamos, poética, ¿no? Porque lo dice muy bonito, dice que los primeros traigan de lo primero, en el primer lugar, al primero ante el primero de todo. Que los primeros, el pueblo de Israel, dice el Eterno, ellos son mis primogénitos. Traigan de lo primero, los primeros frutos, al primer lugar. El templo es el primer lugar en toda la tierra, el lugar principal en toda la tierra. Al primero, al sacerdote, ante el primero de todo, el Eterno. Y hoy es un tiempo así, porque estamos comenzando un ciclo. Estamos en el principio, en el Reshit, con muchos primeros en este comienzo del ciclo, ante el primero de todo, que es el Eterno. Entonces, viéndolos ahora, me acordaba de ese comentario. Entonces, para comenzar, vamos a hacer la oración de la Torá, a bendecir al Eterno. Ahorita en la clase de las 4 estamos hablando acerca de lo que es la parashá, y leíamos en Esdras que hacían este mismo protocolo. Dice que cuando Esdras abrió el rollo de la Torá, todo el pueblo se puso en pie. Y Esdras bendijo al Eterno y el pueblo respondió con una bendición, tal y como lo hacemos cada Shabbat cuando hacemos la bendición de la Torá. Entonces, decimos, bendigan a Yahweh el que es bendecido. Y ustedes responden, lo que ya saben, bendito es Yahweh. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha elegido entre todos los pueblos de la tierra y nos ha dado su Torá. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado la Torá de la verdad, e implantado vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Amén. Baruch Hashem. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy es un Shabbat muy importante porque este es el Shabbat donde comenzamos de nuevo. Venimos desde que empezó el mes de Tishrei, que de hecho hoy ya es el último Shabbat. Este es el último Shabbat de este mes, del séptimo mes. Ya el próximo Shabbat que empecemos, pues ya hemos empezado un nuevo mes según el ciclo de la Torá. Y este es un Shabbat muy especial porque desde que comenzamos con Yom Teruah, el primero de Tishrei, estamos hablando de cerrar un ciclo y comenzar un ciclo nuevo. Y es muy interesante y muy importante todas las personas nuevas que llegaron el día de hoy, porque llegaron justo cuando tenían que llegar. O sea, llegan un Shabbat más adelante y se perdieron una para allá. Llegaron justo cuando tenían que llegar, porque hoy estamos comenzando el ciclo nuevo de la Torá, a estudiar todas las parashot. ¿Y qué es una parashá? La palabra hebrea parashá quiere decir porción. Y lo que hacemos cada semana, establecido desde los tiempos de Nehemías y de los tiempos de Esdras, quedó establecido leer la porción de la Torá, una porción de la Torá de los primeros 5 libros de la Escritura: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, leerlo cada semana. Y ha sido establecido así bíblicamente. Y el Mesías vivía bajo ese patrón. Dice en Lucas capítulo 4, dice de que él iba a la sinagoga cada Shabbat como era su costumbre.
Entonces, si nosotros fuimos llamados a seguir los pasos del Mesías, pues qué mejor forma de hacerlo que de Shabbat en Shabbat, estudiar la porción de la Torah, estudiar su palabra. Y este Shabbat que estamos celebrando el día de hoy se conoce como Shabbat Bereshit. El Shabbat Bereshit, ya que es el primer Shabbat de este ciclo. Y comenzamos leyendo la Parashat Bereshit, comenzando desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Y leyendo desde la versión textual, dice: en el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Esta versión es muy interesante porque incluye una partícula pues que ninguna otra versión toma en cuenta, y es mencionar Aleph Tav. Los que han estudiado de pronto con la hermana Liliana Hunter, pues están familiarizados con el término Aleph Tav. Para los que no lo conozcan, deben haber escuchado o leído en la Escritura cuando el Mesías dice: yo soy el Alfa y la Omega. Todos han escuchado eso, ¿verdad? Todos conocen esa parte de la Escritura. Está en Apocalipsis 22, al final. El Mesías dice: yo soy el Alfa y la Omega. Es como tradicionalmente lo hemos leído. Pero esas dos letras griegas, Alfa y Omega, que es interesante que la textual, los que la tienen acá en la esquina, en la primera parte, donde es, digamos, los escritos hebreos, pues lo tiene la Aleph y la Tav. Y de otro lado tiene el Alfa y la Omega. ¿Por qué? Porque cuando tradujeron Alfa y Omega, lo que realmente decía en el hebreo es la Aleph y la Tav. Entonces, esta versión hace un muy buen trabajo en esa área, en incluir en su traducción Aleph Tav. ¿Por qué? Esta palabra no tiene traducción. No hay cómo traducirla. En algún momento la van a llamar, en una traducción en español, A y Z, porque es lo más cercano que se puede traducir al español, ya que está hablando pues de la primera letra del alfabeto hebreo y de la última. Pero ¿qué es más interesante todavía? Que esta partícula Aleph Tav aparece en todos los versículos mesiánicos. Todos los versículos del Tanaj, lo que se conoce como el Antiguo Pacto, en todos los versículos que hacen una insinuación del Mesías, se encuentra la partícula Aleph Tav. Y cada cual puede indagar, investigar acerca de esto para conocer un poco más de ese tema. Pero a partir de este versículo y todo lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿a cuánto les gusta armar rompecabezas? Hoy vamos a tratar de armar un rompecabezas. Pero esperemos que a ustedes no se les rompa la cabeza armando este rompecabezas, amén. Porque a partir de este versículo vamos a tratar de entender cuál es nuestro propósito y cómo aplicarlo, cómo llegar a cumplirlo. Porque sí, cada persona de una manera individual puede tener un ministerio, ¿verdad? Hay quienes se pueden desarrollar en la alabanza, otros que se pueden desarrollar en la enseñanza, en pastorear y todo tipo de ministerios. Servidores, acá tenemos servidores, tenemos los hermanos que se encargan de la bienvenida, los de la alabanza, que todo
esto que ustedes lo encuentran así, organizado, ordenado, que todo fluye de una manera correcta, es porque hay un equipo de ministerio detrás de todo esto. Y no me refiero a ese propósito, sino que el pueblo de Israel como tal tiene una misión que cumplir, pero que se cumple de manera individual. O sea, hay una misión para el pueblo, pero que cada cual de manera individual es responsable de cumplirla. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, este primer versículo, Génesis 1:1, en el principio Elohim, Aleph Tav, creó los cielos y la tierra. A ese versículo yo lo llamo el Big Bang, porque ahí, dentro de esas 7 palabras, está toda la Torá. Toda la Torá está dentro de esas 7 palabras. En el hebreo son 7 palabras en total. Y es interesante porque va a hablar de la creación, que son 7 días, y el primer versículo tiene 7 palabras. Como que este está insinuando de que hay una palabra para cada día de la creación. Ya desde el principio te está insinuando algo. Pero más interesante es cuando analizas la primera palabra y la última palabra. La última palabra de este versículo es Haaretz. Bereshit bara Elohim et Hashamayim baet Haaretz. Y la última palabra es Haaretz, la tierra. Y le pregunto a los que han de pronto pasado 1 o 2 ciclos de Parashot, ¿cuál es la última palabra de la Torá? Israel. ¿Y qué es Israel? La tierra. Entonces ya en el primer versículo está la primera palabra, lógicamente es el primer versículo, pero también está la última palabra de la Torá. Otro detalle que nos insinúa todo lo que contiene este versículo. ¿Y por qué es importante saber esto? ¿En qué me beneficia a mí conocer esto? Bueno, en muchas cosas. Y lo primero es saber que en las Escrituras existe un patrón. Si nosotros no logramos identificar los patrones de la Escritura, no vamos a lograr llevarnos el mensaje que la Escritura nos quiere dar. Si no logramos identificar esos patrones y ver hacia dónde me está llevando, pues no vamos a entender el mensaje completo de lo que se nos quiere dar. Si vemos cada evento como algo individual y no vemos una línea de conexión entre todas las cosas que suceden, nos vamos a perder más de la mitad de lo que la Torá nos enseña. Y es interesante que la primera enseñanza de la Torá, la primera palabra de la Torá, es una palabra de identidad. Bereshit. Es decir, que cuando se dice la palabra Bereshit, que traducen como en el principio, no está hablando de cuándo, sino de dónde. No nos está hablando de cuándo comenzó la creación, sino en dónde fueron creados los cielos y la tierra. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a aplicar los patrones que venimos hablando. No se trata, la palabra Bereshit, esa primera palabra que vemos en la Torá, no está hablando del
minuto cero, de la hora cero, del día cero. No está hablando de esa transición de eternidad a tiempo, sino en dónde están sucediendo todas estas cosas. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Aplicando los patrones. Por ejemplo, cuando analizamos el nombre de otras dos parashot más, la parashat Bamidbar. ¿Qué significa Bamidbar? Bamidbar, en el desierto. Y comienza con la misma letra, Bet. En, y te está diciendo que están en el desierto. No te están diciendo cuando el desierto. No, no, no. Dentro del desierto. Como es el nombre de otra parashat, que es la parashat Behar. ¿Qué quiere decir Behar? En el monte. De nuevo, localización, no tiempo. Cuando va a hablar de tiempo, usa ki. Por ejemplo, cuando vemos la parashat ki tavo, ki tetse, cuando hagas un censo, cuando levantes. Entonces, aplicando esto, nos damos cuenta de que esa primera palabra de la Torá lo que nos quiere dar a entender es en dónde estamos. Todo esto en dónde fue creado, en dónde existe. Porque dependiendo de en dónde tú estás, es tu identidad. Una persona que nace en Puerto Rico, ¿qué es? Puertorriqueño. Una persona que nace en Colombia, ¿qué es? Colombiano. ¿Qué cultura va a tener? ¿Qué pensamiento va a tener? ¿Qué estilo de vida va a tener? Las de ese lugar. Entonces, lo primero que la Torá te quiere enseñar a ti es en dónde tú te encuentras. Y aplicando estos patrones, es lo mismo que hace el Eterno cuando fue a entregar las dos tablas. Empezó con un mensaje de identidad. Y en Éxodo 20, la primera de las 10 palabras, la primera que dice, Anoji Yahweh Eloheja, yo soy Yahweh, tu Dios. Identidad. Cuando fue a sacar a el padre de la fe, es decir, el patrón de la fe, Abraham, ¿qué fue lo primero que le dijo? Lej leja. Conoce, vete a ti mismo. Ve hacia ti mismo. Identidad. Conócete a ti mismo. Y ese es el mismo mensaje con el que comienza la Torá. Entender en dónde estamos. Y en dónde estamos, en el Reshit. En el principio. Estamos en aquel que es el principio. El que es el primero. Y entender esto es sumamente importante. Porque ahí entiendes que estás en su casa. Que no es algo fuera de ti, sino que tú habitas en Él, dentro de Él. Ahora, ¿dónde vemos esto en las Escrituras? ¿Dónde conseguimos algo que nos apoye esta idea? Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20. Colosenses 1, 15 al 20. Porque para poder conocer cuál es nuestro propósito, lo primero es saber desde dónde voy a partir. En dónde yo me encuentro. Para saber qué tarea tengo que hacer y cómo la voy a hacer.
Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, hablando del Mesías. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. En otras palabras, el principio de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido creado en Él. En los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios, principados o potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Toda la creación está en el Reshit. Entonces, la primera palabra no nos está hablando de tiempo como lo pensábamos antes. No, cuando comenzó la creación, no. ¿En dónde se hizo la creación? ¿En dónde fue que se hizo? Y Él es la cabeza del cuerpo y de la congregación. Él es el principio. Él es el Reshit, el principio. El primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Entonces, aquí ya dejó la idea clara de lo que realmente quiere decir la palabra Bereshit. ¿Qué quiere decir Bereshit? Estar dentro del Reshit, dentro del principio. Que todo esto, los cielos y la tierra, existe dentro de el que es el principio. Por eso, yo se lo he dicho a los jóvenes varias veces ya, por eso es un error decir, no, Dios está en todas partes. No, Dios no está en todas partes. Eso está mal, es un error. Todas las partes están en Dios. ¿Qué diferencia hay? El mismo ejemplo que le pongo a ellos. En este vaso, el agua está en todo el vaso, pero a su vez, el agua está limitada por el vaso. Sin embargo, si yo cojo el vaso y lo meto dentro de una piscina, el vaso está en el agua y no el agua en el vaso. No se ve limitada por el vaso. Así mismo esta creación. Dios no está en la creación está en Él. Por lo tanto, Él no se ve limitado por la creación, ni sujeto a la creación. Al contrario, la creación queda sujeto a Él. Y estos principios son muy elementales entenderlos, porque hoy la creación se ve como independiente del Creador. Y es interesante porque en el primer versículo, en hebreo dice, Bereshit bara. En el principio creó. Pero la palabra bara sale de la misma palabra Bereshit. La palabra bara está dentro de la palabra Bereshit. Porque Bereshit se escribe Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Taf. Y bara se escribe Be, Resh, Aleph. O sea, las tres letras que conforman la palabra bara, que es creación, la creación, lo que existe, está dentro de la palabra Bereshit. O sea, ya desde ahí te lo están diciendo. También lo hemos confirmado en Apocalipsis o en Revelaciones, capítulo 3, versículo 14.
donde dice: y al ángel de la congregación en la Odisea escribe: esto dice el Amén. Esta presentación que se está dando al Mesías es importante que la entendamos y que la reservemos, porque más adelante vamos a entender qué significa que él dice el Amén. ¿Por qué el Amén? El testigo fiel, o entiéndase también como el testigo de la fidelidad y la verdad, la Emet. El principio de la creación de Elohim, el Reshit bara Elohim. El principio de la creación de Elohim. Ahora, ¿por qué la Torá lo primero que quiere que sepamos es en dónde estamos? ¿Por qué? Porque dependiendo en dónde tú estés, es los frutos que tú vas a dar. Dependiendo de en dónde tú te encuentres, es tu identidad, tu labor, tu propósito y tus frutos. Entonces, lo primero que una persona tiene que entender es en dónde estoy. Hoy llegaron muchos nuevos. Que el Padre les confirme que este es el lugar. Porque si este es tu lugar, tienes que tener la identidad de MC, el propósito de MC y dar los frutos de MC. Si no, este no es tu lugar. Porque Dios no es un Dios de desorden, no te va a traer a un lugar donde tú no vas a encajar, vas a estar en shalom, en paz. Entonces, nos lleva a pensar, a meditar, a analizar nuestro entorno. Todo esto que estamos hablando forma parte, entender que todo existe dentro de Dios, forma parte de lo que el judaísmo llama el vientre de Dios. ¿Qué es el vientre de Dios? Ellos lo describen como donde existía el Ein Sof. ¿Qué significa Ein Sof? Sin finalidad. Sin fin. No tiene fin. Y el Ein Sof, lo infinito, se retrajo para que lo finito viniera a existir. Y ahí está el primer sacrificio de la Torá. Cuando alguien te pregunte, no, ¿dónde está el primer sacrificio? Génesis 1:1. ¿Cuál fue el primer sacrificio? El mismo. Él se retrajo a sí mismo para que tú pudieras existir, para que esto pudiera venir a existir. ¿Contradice este pensamiento de la Escritura? De ninguna manera. Al contrario, la Escritura lo apoya. ¿Dónde lo vemos? Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Primera de Timoteo 6, 16. Donde dice: Él es el único que posee inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A él sea el honor y dominio eterno. Amén. Entonces, ¿qué le está diciendo? Él es la luz inaccesible. Eso entiéndase como el Ein Sof. Los judíos lo llaman el Ein Sof. Pablo lo llama la luz inaccesible, una luz infinita. ¿Y qué dice el versículo 2 de la creación?
que dice el versículo 2 de la creación. Pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tiniebla sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Y hay todo tipo de teorías y enseñanzas sobre por qué había oscuridad, cuando la respuesta es tan fácil. Dios retrajo esa luz inaccesible. Al Él retraer esa luz inaccesible, ¿qué queda como resultado? Las tinieblas. Génesis 2 se puede entender claramente con un teléfono. Coge un teléfono y bájale el brillo. Eso fue lo que hizo Dios. Bajar el brillo de su luz para que el Olam, el universo, pudiera llegar a existir. Y esto marca un patrón muy importante. ¿Y cuál es ese patrón? Que se necesita un sacrificio para la vida. Si no hay sacrificio, si no hay ofrenda, no hay vida. ¿Y la ofrenda quién es el único que puede hacer la ofrenda? Dios. No hay ningún otro. En Apocalipsis capítulo 5 lo deja bien claro. Que dice que no hay ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie era digno. Ninguno. Esta mañana yo decía algo que, bueno, para muchos puede sonar fuerte. Y es que el pecado de Adán fue prácticamente programado. Que Adán pecara, tenía que pasar, tenía que ser así. ¿Por qué? Porque si Adán no pecaba, comía del árbol de la vida, llegaba a la vida eterna, ¿de quién era el mérito? De Adán. Porque no pecó, no falló, hizo su trabajo y le estaría robando la gloria al único que es digno de toda gloria. Entonces, de esa misma manera, cuando nosotros luchamos con la identidad del Mesías, le estamos robando la gloria al único que es digno de toda gloria. Porque Él es el único que puede hacer el sacrificio para que la vida exista. Y lo dejó establecido desde el principio de su creación. Ahora, hablábamos de lo que es el vientre, de que todo esto existimos dentro del vientre de Dios. ¿Por qué? Antes de Génesis 1:1 estaba la eternidad, el eterno. Para que todo esto, la luz inaccesible, la luz infinita, para que todo esto exista, tiene que retraer su luz, bajar el brillo de su luz. Es el primer sacrificio. Y ese sacrificio da pie a que el mundo finito exista. Y ese mundo finito que se conoce como el vientre de Dios, en el principio existían luz y tinieblas en un ejat. Luz y tinieblas como uno solo. Es interesante que en el vientre de Rebeca también existía la luz y las tinieblas como uno solo. En Jacob y Esaú. Vuelve y se repite el mismo patrón de creación. Pero ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el Mesías, cuando viene al vientre de Rebeca, donde Roma y Jacob estaban juntos. Todos los que han estudiado un poco la historia saben que Esaú eventualmente se convirtió ¿en quién? En Roma.
¿Nunca le ha llamado la atención por qué el Mesías vino cuando vino? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué no en otro? Porque era cuando se volvía a repetir el patrón de la creación. Luz y tinieblas habitando en un mismo lugar. Jacob y Esaú en un mismo vientre. Roma e Israel en un mismo sitio. Y donde llega el Mesías a hacer redención. Donde habitaba el trigo y la cizaña. Ahora, ¿cómo se manifestó esta luz? ¿Cómo se manifestó esta luz? Porque en este ciclo nuevo lo vamos a hacer de interpretar la Parashat a través del Brit Hadashah. Que el Brit Hadashah nos interprete la Parashat. Entonces, ¿cómo el nuevo pacto, o qué interpretación nos trae el nuevo pacto acerca de esta Parashat? Y está en la manifestación de esta luz. Cuando leemos Génesis 1:3, leyéndolo en esta versión, dice: entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y pues en español pues no hay mucho. Creó luz, ya está. Pero en el hebreo resulta que no dice así. En el hebreo usa uno de los nombres de Dios. Bueno, el nombre principal de Dios, el que le dio a Moshe en Éxodo 3:14. Hayá, Sher, Hayá. Porque en hebreo este versículo dice: Vayomer Elohim, Hayá or, vehayá or. Y Elohim, ¿cómo se puede traducir esto? Y Elohim vino a ser luz y fue luz. O sea, cuando lo lees en el hebreo te está diciendo de que Él era esa luz que entró. Él es esa luz que se manifestó dentro del vientre. Y ahora sí podemos entender lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 16, donde ya no lo vemos con esa subjetividad que lo veíamos antes, donde Dios vino a salvar el mundo entero. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es el mundo? La creación. ¿Y cuándo envió a su Hijo? Cuando entró la luz en la creación. En el primer día. Esa es la misma enseñanza que el mismo Juan, 2 capítulos más atrás, está dando. En el principio era el Logos, el verbo, y el Logos estaba ante Dios y Dios era el Logos. Estaba en el principio ante Dios, todo existió por Él y sin Él nada de cuanto existe existió. En Él habita la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla y la tiniebla no pudo extinguirla. Esa luz que está dando, esta enseñanza, este mensaje que Juan está dando aquí, ¿de dónde lo sacó? Génesis 1:3. Él está explicando lo que está pasando en Génesis 1:3. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? ¿Qué vemos hasta ahora? Vamos a leer también Salmo 27. Para aumentarle a la identidad de esta luz
Salmos capítulo 27. Donde dice, ¿qué dice el Salmo 27 acerca de esta luz? Yud Hei Vav Hei es mi luz y mi Yeshua y mi salvación. Yahweh es mi luz. ¿Cuál luz? La que se manifestó al mundo desde la creación. Y mi Yeshua, la que después Juan habla en el capítulo 1. Todo esto es lo que nos habla Miqueas 5:2, que desde el principio ha sido sus manifestaciones. Entonces, ¿qué nos ha hablado la Torá en todo esto hasta ahora? ¿Qué nos ha dicho? Que primero, en donde existimos, en donde estamos, es en Él. Nadie, ninguna persona se puede considerar apartado de Dios, fuera de Dios. Dice, el rey David dice, si subo al cielo, ahí estás. Pero si bajo incluso el Seol, ahí también estás. No hay lugar donde ir. Todo existe dentro de Él. Y una persona que entiende eso y no busca obedecer, ahí sí, tómalo como un gentil. Porque si tú entiendes que tú existes en Él, todo lo que tú haces es dentro de Él, y eso no te lleva a sentir temor, no te lleva a experimentar lo que dice el Salmo capítulo 8. Miro al cielo la obra de tus manos y pienso que es el hombre para que te fijes en Él, que es el ser humano para que de Él te acuerdes. Si no llegas a sentir ese temor delante del Eterno, pues ahí sí ya, apague y vámonos. Porque ahí sí ya no queda esperanza. Después de entender que existimos en Él, entendemos que solamente fue posible a través de su mismo sacrificio. Si no hubiese hecho esa ofrenda de disminuir su luz, nadie hubiera existido, nada hubiera existido. Y después de que pasa todo esto, hace su ofrenda, se da pie a que exista el universo, ¿qué empieza a hacer? Empieza a construir la morada, la casa. Y es interesante de que esta casa fue construida en 7 días. Porque vienen muchas preguntas. Bueno, ¿por qué 7 días? ¿No lo pudo haber hecho en uno? Sí. De hecho, decir que fue 7 días no es algo literal, sino que es una forma de expresarse para dar una idea, para dar un concepto cultural. Porque recuerden, ¿quién escribe la Torá? Moshe. ¿Y para quién Moshe escribió la Torá? Para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel de 2020, no, el pueblo de Israel de aquella época, que tenían una forma de pensar, tenían una cultura, tenían un estilo de vida, que no era de ellos nada más, sino que muchas naciones vivían de la misma manera, con el mismo estilo de pensamiento. ¿Y por qué 7 días? Vamos a ir a Levíticos capítulo 9 para entender por qué narrar una creación de 7 días, cuando en realidad toda la creación fue narrada en el versículo 1. Porque en el versículo 1 te dice que creó los cielos y la tierra. ¿Qué más va a crear? Si ya en los cielos y en la tierra está todo. ¿Qué más va a crear?
Dice en Levíticos, vamos a leerlo desde el 8, Levíticos 8:35, donde dice: en la entrada de la tienda de reunión permanecerán día y noche por 7 días, vigilando la ordenanza de Yud Hei Vav Hei, para que no muráis, pues así me fue ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que había ordenado Yahweh por mano de Moisés. ¿Qué está pasando acá? Cuando Aarón y sus hijos fueron a ser consagrados como sacerdotes, la orden fue morar en la puerta, en la entrada al tabernáculo durante 7 días. ¿Por qué? Porque así era como en la época se consagraban. Otros pueblos lo hacían también. Cuando iban a consagrar sus templos, lo dejaban cerrados durante 7 días. Y hacían todo tipo de ofrendas y de sacrificios. Entonces, está tomando este mismo patrón, algo que ya todo el mundo conoce, para dar una idea desde la creación. ¿Y cuál es esa idea? Éxodo 19:6. Ustedes serán para mí un pueblo sacerdotal y una nación consagrada. Ese siempre ha sido el propósito del hombre: presentar las ofrendas delante de su rey, cumplir su propósito sacerdotal. Y desde la creación lo establece así. De hecho, nos pasamos todo el año siendo consagrados. Todo el año nosotros nos la pasamos en un protocolo de consagración sacerdotal. Primero nos preparamos 7 días, 6 días para llegar al séptimo, al Shabbat. Durante 7 Moedim en el año. Y es interesante que cada año lo empezamos con 7 días de fiestas y cerramos con 7 días de fiestas. Porque en el principio del año tenemos Pesaj y los 7 días de Matzot. Y al final del año tenemos los 7 días de Sukkot y Shemini Atzeret. Empezamos con ese protocolo de consagración y cerramos con el mismo protocolo de consagración que fue establecido desde la creación del mundo. Manteniéndonos en el mismo patrón siempre. Y dice el versículo 9: llegado el octavo día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma un becerro en sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto sin defecto, y hazlo aproximar a Yahweh. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: tomad entre los chivos un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un cordero de 1 año y sin defecto para el holocausto. Y un novillo y un carnero para las ofrendas de paz que inmolaréis ante Yud Hei Vav Hei, y una ofrenda vegetal amasada con aceite, porque hoy Yud Hei Vav Hei será visto por todos ustedes. Entonces, al terminar ese protocolo, ese ritual de 7 días, cerraron con ofrendas y sacrificios, porque todo se maneja así en la Torah, entre ofrendas y sacrificios desde el principio. Es interesante que en Apocalipsis 2 y 3, cuando habla de el mensaje, la carta que se le tenían que dar a las 7 congregaciones, cuando los estudiamos verdaderamente, nos está hablando de 7 etapas que tiene que pasar el pueblo del Eterno en el exilio. Porque si le está hablando a la congregación, ¿quién es la congregación?
Israel. Pero le está hablando a congregaciones en Éfesos, en la Odisea, en Esmirna, congregaciones fuera de Israel. Y son 7. ¿Por qué? Porque le está dando al Israel en el exilio. Ese Israel en el exilio tiene que pasar durante 7 etapas de preparación antes de la venida del Mesías. Y en todo eso es donde nos encontramos. Son 7 niveles de crecimiento que nos habla Segunda de Pedro capítulo 1. Y todo esto forma parte de la preparación. Todo esto que hemos estado hablando hasta ahora forma parte de lo que es preparar. Es una preparación para lo que se establece en el capítulo 2 de Génesis, en la Parashat, el versículo 6 y 7, cuando estableció la creación de Adán. Y dice, voy a leerlo desde el 5. En el día en que Elohim hizo la tierra y los cielos, no había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar el suelo. No había llovido, no había caído agua todavía, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo, y del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices aliento de vida, y llamó al hombre, y el hombre llegó a ser alma viviente. En esta creación hay un patrón muy interesante, y es agua y ruaj. Agua y espíritu. Cuando Dios fue a crear al hombre, usó agua y espíritu. Espero que eso ya le esté diciendo algo. Porque para formar al hombre, humedeció la tierra. Hizo un Sukkot. Acabamos de venir de la festividad de Sukkot. Yo creo que no hubo un día donde no llovió. La tierra quedó bien húmeda. Y después de humedecer la tierra, del polvo levantó al hombre y sopló dentro de él. Entonces, ahí en esa creación hay un patrón bien interesante: agua y espíritu. ¿Por qué? Vamos a ir a Juan, regresar a Juan. Recuerden que estamos interpretando la Parashat por el Brit Hadashah, por el pacto renovado. Lo bueno es que rima y todo. Juan capítulo 3. Y este capítulo de Juan es bien interesante, y lo que pasa acá es bien interesante porque Yeshua está reformando la forma de hacer proselitismo del judaísmo de la época. Porque en aquella época, y el mismo Mesías lo dice, para que alguien se convirtiera, o cuando ocurría el milagro, de que alguien se quería convertir al judaísmo, dice, ustedes los hacen hijos del diablo, hijos del Satán, con todas las cosas que lo ponen a hacer, con todos los obstáculos que le ponen para que no llegue. Y hoy en día es así. Pero ¿por qué el judaísmo hace esto? Se supone que la misión, ¿cuál es? Ser luz a las naciones. ¿Por qué el judaísmo hace esto? Simplemente celo, protección. Hay historias de personas que se han querido convertir al judaísmo y los han dejado meses esperando en la puerta de una sinagoga.
meses esperando en la puerta de una sinagoga. Ahora, regresa 2 años después, sigue ahí. 10 años después, sigue ahí. 30 años después, sigue ahí. Pero aquí, hermano, Shalom, échate para acá. Ven el mes que viene. ¿Regresa el mes que viene? Eso es celo. Cuidar lo que el Eterno ha dado. Pero el Mesías aún así vino a reformar esto. ¿Por qué? Porque el hombre no es el que elige quién entra y quién no. El hombre no es el que elige quién entra y quién no. Es el Eterno. Por eso, al que llegue, échate para acá. Ya, si te quedas o no, Baruch Hashem. Dice, entonces, ¿cuál es el cambio que el Mesías hace? ¿Cuál es el cambio que el Mesías hace? Dice en el versículo 3, Juan 3, versículo 3, fíjate, el Mesías no, Nicodemo lo saluda y el Mesías ni pierde el tiempo. En verdad te digo, a menos que uno haya nacido de nuevo, no puede ver el reino de Elohim. Si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Elohim. Ver el reino. Entonces, Nicodemo, por la información que él tenía, porque a veces leemos la respuesta de Nicodemo y pensamos que él es un estúpido. Pero no estamos entendiendo lo que Nicodemo está queriendo decir. No estamos entendiendo lo que Nicodemo quiere decir. Mira lo que Nicodemo le responde. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué está queriendo decir Nicodemo? ¿Qué es lo que el Mesías está diciendo? ¿Cómo entrar al reino? Nicodemo ya sabe cómo entrar al reino. ¿Cómo es que Nicodemo sabe cómo entrar al reino? Circuncisión. Entonces Nicodemo le dice, ya yo nací, ya pasaron los 8 días, ya he sido circuncidado, ya estoy en el reino. Entonces, ¿qué tú me quieres decir? Que tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre, nacer, esperar 8 días y volver a ser circuncidado. No, ya yo soy circuncidado, ya yo estoy en el reino. Eso es lo que Nicodemo le está respondiendo a él. No le está diciendo una ignorancia ni una estupidez, no. Le está respondiendo con la información que él tiene para hacer proselitismo. O sea, para convertir a alguien a la fe de la Biblia. Porque hasta ahora no se había dado ninguna otra puerta. O no se había dado a conocer la puerta. ¿Qué le responde el Mesías? Versículo 5. Respondió Yeshua, de cierto te digo que a menos que no sea nacido del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del ruaj, ruaj es. Aquí se está estableciendo el patrón de la creación. Agua y espíritu. Porque ¿qué le dijo el Mesías? Lo que es nacido de la carne. Es decir, si tú dices que tú entras al reino por la circuncisión, ¿a quién se le dio la circuncisión? A Abraham. Entonces, si tú entras al reino por la circuncisión, entras al reino bajo la misma condición de Abraham. Por la misma condición de Abraham. Ahora, ¿cuál era la condición de Abraham? ¿Cuál era la condición de Abraham? Cuando vamos a Génesis capítulo 17, aquí vamos a estar para adelante y para atrás. Génesis capítulo 17. Versículo 1. Interesante porque acá en este mismo capítulo le va a dar la
circuncisión, el pacto, el sello del pacto. ¿Y qué le dice? Y aquí todavía no le ha cambiado, aquí todavía no le ha cambiado el nombre, no ha nacido Isaac, no ha pasado nada de eso. Dice, era Abraham de 99 años, cuando Adonai se apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, viene la pregunta, ¿fue Abraham perfecto? No, él no fue. ¿En qué tenía que ser Abraham perfecto? En una sola cosa. En una sola cosa Abraham tenía que ser perfecto. ¿Cuál era? Esperar la promesa. Lo único que tenía que hacer era eso, esperar la promesa. ¿Lo hizo? No. ¿Cuántas veces falló en esa promesa? Bueno, primero esperaba que su heredero fuera ¿quién? Lot. Se lo tuvieron que quitar. Después no, Eliezer va a ser mi heredero. Tampoco. No, esto se demora, voy a buscar un hijo por otra parte. Tampoco. Todas esas veces falló a Abraham en donde tenía que ser perfecto. Entonces, ¿qué le queda a Abraham? Unos capítulos más atrás, en el 15:6, y aquí la traducción nos fastidió. Y no importa qué versión leas, no importa. La traducción nos fastidió. Hoy, gracias al Eterno, pues está la tecnología y yo invito, no se vayan por lo que les voy a decir hoy, invito a cada cual, vayan, traten de buscar el versículo en el hebreo y con todo tipo de diccionario que hay en internet, hay un sitio web que se llama Bible Hub y ahí te da una Biblia interlineal. En los teléfonos hay aplicaciones. ¿Por qué? Porque yo, por lo menos yo, no he encontrado ninguna versión que traduzca este versículo como lo dice en el hebreo. Génesis 15:6. Y si yo dejo ese versículo así, estoy contradiciendo la Escritura. Y vamos a ver por qué. Dice Génesis 15:6. Y creyó, hablando de quién, de Abraham. Y creyó a Elohim y le fue, y como lo dice aquí, y le fue reconocido como justificación. O sea, ¿de quién es el mérito? Según acá, según lo que estoy leyendo acá, ¿de quién es el mérito de que Abraham haya recibido salvación? De él. ¿Por qué? Porque él creyó y el hecho del creer le fue reconocido para justificarlo, para salvarlo, para recibir salvación. Pero si yo lo dejo así, estoy contradiciendo la Escritura. ¿Por qué? Porque más adelante, primero, dice que ningún hombre puede salvarse. Nadie puede salvarse a sí mismo. Empezando por ahí. Y segundo, más adelante, Rav Shaul en el libro de Romanos dice de que la justificación de Abraham no la recibió como pago, sino como regalo. ¿Qué es un regalo? Hombre, tú no hiciste nada, toma, recibe esto. No depende de lo que tú hagas, depende de lo que yo te lo doy. Y eso es todo. Entonces, ¿cómo dice este versículo en el hebreo? Y por eso le decía que era importante mantener ahí Apocalipsis 3:14. En el hebreo dice el versículo, y el amén de Yahweh, y el amén de Yahweh diseñó para él salvación. Y el amén de Yahweh diseñó para él salvación.
¿Quién es el amén? Apocalipsis 3:14. Yo soy el amén, el testigo de la fidelidad y la verdad, el principio de la creación de Dios. Desde el principio está establecida esa salvación, que no había sido abierta a los hombres, sí, pero estaba establecida. Ya estaba ya. Desde Génesis 1:1 está el sacrificio. Desde Génesis 1:1 está el sacrificio. Porque sin sacrificio no hay vida. Sin sacrificio no hay vida. Entonces, si yo me quedo en entrar al reino por la carne, pues no entro. No entro porque la condición que se me puso para entrar, que es ser perfecto, pues no doy esa talla. No llego hasta allá. Entonces necesito que ocurran en mí el patrón original: agua y espíritu. Nacer de ahí, ser creado a partir de ahí. ¿Y qué significa nacer del agua y del espíritu? ¿Cómo una persona sabe que ya nació del agua y del espíritu? Bueno, primero tiene que hacerlo como el Mesías lo estableció. ¿Y cómo lo estableció el Mesías? Teshuvá, inmersión en el nombre de Yeshua, y va a recibir y ahí ya recibe el Espíritu. Si en el proceso no hubo Teshuvá, ¿qué quiere decir Teshuvá? Dar la vuelta. Si antes miraba para allá, ahora miro para allá. Eso va a ser Teshuvá. La gente que dice, no, he hecho un cambio tremendo, ¿sí? Un cambio de 360 grados. No, usted no ha hecho ningún cambio. Está en el mismo lugar, un poco mareado, pero en el mismo lugar. De la vuelta te quedaste mareado, pero estás en el mismo sitio. No hiciste ningún cambio. Un cambio se hace de 180 grados. Eso es hacer Teshuvá. Si no hubo eso, entonces ni te metas en el agua, porque ya no estás haciendo nada. Cuando la persona hace Teshuvá, retorna, hace el retorno, entra en el agua y hace inmersión en el nombre de Yeshua. Y ahí recibirá el Ruach HaKodesh. ¿Y qué es recibir el Ruach HaKodesh? Ezequiel capítulo 36. Dice en Ezequiel capítulo 36, versículo, a partir del verso 27. A partir del verso 25, para empezar con el agua. Dice, y rociaré agua limpia sobre vosotros, y serán limpios de todas sus inmundicias, y los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de ustedes el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Eso es nacer del agua y del espíritu. Esa es la nueva creación. Ser creados de nuevo, como fue creado Adán. Del agua y del espíritu. Ahora, ¿qué significa esta transición? Porque el Tevilá es una transición. Y es algo que nosotros hemos aprendido de un gran maestro, y es el maestro Rico Cortés. Y es acerca de entender cuando una persona pasa de la vergüenza al honor. Pasar de un estado de vergüenza a estar ahora en un estado de honor. Porque eso es lo que hace la Torá. Restablecer el honor, la honra en una persona.
Así pasó con nuestros antepasados, con nuestro pueblo, que eran esclavos en Egipto, humillados, derrotados, salieron de ahí, pasaron por las aguas y entraron al pacto. Y lo mismo se establece en nosotros. Ahora, ¿qué viene después de esta transición? Después de que se establece en nosotros esta nueva creación a partir del agua y del Espíritu. Seguimos siguiendo la parashat y en el capítulo 2 de Bereshit, de Génesis capítulo 2, versículo 8, dice: y Adonai plantó un paraíso en el Edén, al oriente. Y ojo como dice aquí, y Aleph Taf puso allí al hombre que había formado. Entonces, después que pasamos esta transición de nacer del agua y del Espíritu, el Eterno nos planta en su jardín, en su Edén. ¿Para qué? Dice el versículo 15: tomó pues a Adonai Elohim Aleph Taf, al hombre, y lo puso en el paraíso, para que cultivara y lo guardara. Y Adonai impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo: de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque en el día que comas de él, ciertamente morirás. Después de haber hecho esa transición, cada uno de nosotros, después de haber nacido del agua y del Espíritu, somos plantados en el jardín. Y es interesante porque eso es lo que significa la palabra fe: ser plantado. Cuando vamos a la palabra fe en hebreo, emuná, se forma de dos palabras. Y una de ellas es, volvemos al amén. Emuná viene de la palabra amén y emet, y verdad. Amén y verdad. ¿Y qué significa la palabra amén? Afirmar, afianzar, establecer algo. Entonces, ¿qué es la emuná? Ser plantados en la verdad. Ser plantados. Entonces, cuando en nosotros se manifiesta la emuná de Dios, es porque hemos sido plantados en su verdad. Y solamente hay una verdad, y es la Torah. Y nadie puede ser plantado en una media verdad. Y solamente existe una sola verdad, y es la Torah. Ahora, ¿para qué nos planta ahí? ¿Para qué viene todo este proceso de sacrificio, de creación, de darnos su espíritu, de plantarnos en su jardín? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Dice en Génesis 1, 27 al 28. Elohim Aleph Taf creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y Elohim los bendijo. ¿Y qué es que los bendijo? ¿Qué significa que los bendijo? Sigue diciendo: fructificad y multiplicaos. ¿Qué significa que fue bendecido? Que se multiplicaron.
Si no hay multiplicación, es porque no hubo bendición. Cuando podemos decir que somos bendecidos en un lugar, cuando nos hemos multiplicado en ese lugar. Si no me he multiplicado en ese lugar, entonces o estoy yo de manera incorrecta en el lugar, o estoy en el lugar incorrecto. Y tenemos que volver al principio entonces de la Torah. Bereshit, ¿dónde estás? ¿En dónde te encuentras? ¿En qué lugar estás? Porque, y es interesante, porque cuando prestamos atención a toda esta narrativa de la creación, hay algo interesante. Y es que, a pesar de que los árboles fueron establecidos el tercer día, no hubo ningún árbol hasta el sexto día. Porque ahí lo dice, en el capítulo 2, versículo 5. En el día que Elohim hizo tierra y cielos, no había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque en la tierra no había llovido, ni había hombre para labrar el suelo. A pesar de que la semilla fue puesta el tercer día, quedó 3 días guardada esa semilla dentro de la tierra. Y cuando el hombre se levantó el árbol con esa creación. 3 días guardados, resurrección. Lo que establece Oseas capítulo 6, que en 2 días nos sanará y ya el tercero nos levantará. Es el mismo patrón. Pero, ¿con qué propósito se levanta un árbol? Se planta un árbol para que dé frutos. Si no se da frutos, se corta el árbol y se echa. Y es la advertencia que Yohanan le hace a todos aquellos que querían hacer la inmersión. Más vale que dé fruto de arrepentimiento, porque el hacha del Señor está lista para cortar a todo aquel árbol que no da buen fruto. Y esas mismas palabras, de otra manera, las dio el Mesías para todo aquel que no da el fruto. O sea, todo árbol que no se multiplica. Para todo árbol que no se multiplica. Dice en Mateo capítulo 21. Versículos 18 al 19. Dice, muy de mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera junto al camino, fue hacia ella, pero nada halló, sino solo hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti, para siempre. Y al instante se secó la higuera. O sea, la maldición a la higuera. Y una vez, porque es lo que dice Pedro, ¿no? Los indoctos tuercen las palabras. Una vez alguien me decía, no, es que él, para demostrar que tenía poder, maldijo la higuera porque no tenía frutos. Necio. Si fuera por eso, demostró poder con muchísimas otras cosas más. Entonces, ¿cuál fue el sentido
de maldecir la higuera. ¿Y quién es esa higuera? Israel es esa higuera, pero no el pueblo de Israel, esa generación. Esa generación. ¿Por qué? Porque esa era una generación que tenía muchas hojas, pero no daban fruto. Pero no daban frutos. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué suele pasar con muchos de nosotros? Que llegamos al lugar, somos plantados en un lugar, empezamos a comer del árbol del conocimiento, pero no hay frutos. No cumplimos el mandamiento de multiplicarse. ¿Y con cuántos se multiplicó Adán? Con 3. Con 3 se multiplicó Adán. Ese es el patrón que tenemos que seguir. Yo tengo que buscar a 3 en los cuales yo me voy a multiplicar. Y una vez escuché una frase de la pastora Rosalía, de República Dominicana. Y decía algo que a cualquiera nos baja rápido del escenario. Dice, tú enseñas lo que sabes, pero multiplicas lo que eres. Uno enseña lo que uno sabe, pero uno multiplica lo que uno es. No importa la cantidad de hojas que la higuera pueda tener. Lo que importa es el fruto que esa higuera está dando. Y es interesante que Adán se multiplicó en 3. Él cumplió con su Abraham, con su Isaac y con su Jacob. Pero estos 3 en los que Adán se multiplicó, que a esto fuimos llamados, este es el propósito que tenemos que cumplir, multiplicarnos, y más en estos tiempos. ¿Por qué ustedes creen que llovió tanto en Sucot? ¿Ustedes saben que Sucot es conocida como la fiesta de las naciones? En Sucot, según la Torá, se hacen en total 70 sacrificios, 70 ofrendas, una ofrenda por cada nación. En Zacarías, en Sucot, es donde las naciones tienen que subir a adorar. ¿Por qué llovió tanto en Sucot? Porque este año, donde hemos visto que tantas cosas han pasado, porque este es el año, porque en la historia que, por lo menos que llevo yo aquí en MC, no sé si María tendrá otra experiencia o otros veteranos tengan otra experiencia diferente. Nunca ha llovido tanto en un Sucot. Nunca ha llovido tanto en un Sucot. Y nosotros hemos aprendido que algo que se manifiesta en lo físico es algo que viene de lo espiritual. Y hoy, con tantas personas nuevas, se cumple lo que vimos en Sucot. El Eterno preparó la tierra en Sucot, la humedeció ya hizo la parte de esparcir el agua. Ahora va a venir a soplar su espíritu. Y tú pero la pregunta es, ¿yo cómo estoy preparado para eso? Porque nosotros acá nos quejamos de que en las megas iglesias el pastor no tiene tiempo para las ovejas. Eso va a terminar pasando aquí. Tiene que pasar. A Moshe le pasó. A Moshe le pasó. Pero si no hay un pueblo listo para recibir, ¿quién va a alimentar?
¿quién va a dar de comer? ¿Y qué tal si el Mesías viene a esta higuera y no encuentra frutos? ¿Qué tal si ven muchas hojas? Vean a todas estas hojitas que estamos, hoy cada uno de nosotros es una hojita de la mata de la higuera, cada uno de nosotros. Pero ve todas estas hojas y ninguna da frutos. Y la seca. Los que llevan 10 años, 5, 6, 7 o los que llevan un año en EMC, no importa, han tenido 10 años para alimentarse, para ahora en estos siguientes 10 años dar todo lo que ha recibido. 10 años de haber recibido y 10 años de entregar. Y este Sukkot marcó ese tiempo. Todas las cosas que pasaron para este Sukkot, lo que pasó en Washington. ¿Por qué para este año pasó algo así? No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando empezamos el ciclo el año pasado, muchas prédicas que dio el pastor me decía, mira, cuando tú vas a predicar 10, no sé qué, siempre estamos diciendo, prepárense para este año que va a pasar algo. Prepárense para este año que cosas van a pasar, se está cumpliendo la visión, se está cumpliendo los tiempos, van a pasar algo, y pasó algo. Llegó el COVID, pasó algo. Nosotros dijimos, iba a pasar algo, pasó algo. Menos mal que no nos atrevemos a decir que iba a pasar, porque capaz que hubiera pasado una pena, pero dijimos, pasó algo, llegó el COVID, pero llegó el COVID y todo el crecimiento que tuvimos sentado en la casa no se compara con el crecimiento que tuvimos en 10 años. Con un pequeño grupo dando. ¿Cómo habría sido si todos los de la casa estuvieran dando? Y no se trata de competir a ver quién trae más. No, se trata con cumplir. Tu competencia eres tú mismo. Tu competencia eres tú mismo. No se trata de competir con otro ministerio. No, y yo creo que EJAT ha demostrado eso. El Congreso EJAT yo creo que ha demostrado eso. Que no se trata de mi ministerio, mi grupo, no. Se trata de, se nos ha entregado algo, vamos a trabajar juntos. Ustedes saben que en el fondo, cuando tú lo analizas, en el fondo, todo el mundo tiene que ser pastor. En el fondo, todo el mundo tiene que ser pastor. Porque tú tienes que ser el pastor de tu vida. Tú tienes que ser el primero que pastoree tu vida. Tú tienes que ser el que pastorea la vida de tu familia. Y si de ahí sigue, termina pastoreando un ministerio. Pero todo el mundo en el fondo está llamado a ser pastor. No podemos... Rap Show dice, avancemos a la madurez. Avancemos, porque no nos podemos quedar como pichones con la boca abierta. Es verdad que hay un tiempo de sentarse, de recibir, pero hay un tiempo donde hay que dar. Hay un tiempo donde hay que empezar a multiplicarse, a dar fruto. Y en esa multiplicación esta parashá nos enseña que dentro de esas 3 familias en las que te vas a multiplicar, pues vas a tener una familia Abel, una familia, Abel, el nombre de Abel significa humo. Y hay familias que te van a llegar que van a ser como el humo, que de pronto llegan y se van. ¿Es verdad? Abel era tremendo, el que más ofrendaba, el hombre recto, pero llegó y se fue, como el Abel, como el humo.
sin generación. Pero también vas a tener uno como Caín. Y cuando busqué el nombre de Caín, Caín es uno que quiere hacer las cosas a su forma. Y te va a tocar lidiar con gente así. En algún momento, lo quieras tú o no lo quieras tú, te va a tocar lidiar con gente así. ¿Por qué? Porque eres parte del cuerpo del Mesías. Eres parte del cuerpo del Mesías. Pero en algún momento te va a llegar un Set, uno puesto por Elohim. Y con ese tienes que seguir. Y cumplir el patrón. Y volverlo a hacer. Y seguir. Se te aparece otro Eber, uno que llegó y se fue. Next. Y seguimos. Y seguimos. Es interesante que venimos de Sukkot, donde también se nos hablan de los 3 tipos de creyentes. Porque tú eres el etrog, tú eres el que va a dar frutos, tú eres el que se va a multiplicar. Pero te van a llegar los mismos, te van a llegar los que ni fu ni fa, te van a llegar los que hacen, pero ni sabes lo que hacen, tú le vas a decir, espérate, lo que estás haciendo, mira, está aquí, enseñar, educar. Y al que sabe pero no hace, dale, ¿qué estás esperando? Nos toca. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero, ¿cómo llegar a hacer esto? ¿Cómo llegar a lograr cumplir esta misión que tenemos? Como pueblo, porque es una misión como pueblo. No estoy hablando de llamados personales, no. Como pueblo tenemos la misión de multiplicarnos, pero es un trabajo individual. Ahora, el llamado que cada cual tenga de manera personal es otra cosa, pero como pueblo tenemos que multiplicarnos. Es lo que la Escritura establece. ¿Y cómo llegamos a establecer esto, a cumplir esto? Primero, entendiendo lo que vimos con Abraham, el patrón de Abraham. Si entendemos que cuando una persona lo alcanza la salvación, no es por quién sea la persona, sino porque fue el Eterno quien lo trajo. ¿Por qué tú vas a dejar a alguien así? Y si entendemos lo que se estableció desde la creación, que todos tienen un mismo aliento. Es el aliento de Elohim. ¿Qué autoridad tienes tú para juzgar a quién? Y si entendemos que esa persona ha sido traída de vergüenza a honor, ¿por qué tú vas a ser un obstáculo para eso? ¿Cómo debemos llegar a cumplir esta misión? Dice en Mateo capítulo 9, verso 13. No, perdón, Marcos. Anoté aquí mal el versículo. Marcos 10, 21. Marcos 10, 21. Dice: entonces Yeshua, habiéndole mirado fijamente, sintió amor por él y le dijo: una cosa te falta.
¿Cuántos podemos acercarnos a alguien de esta manera? Sinceramente que lo podemos decir. Que veamos a nuestro hermano en algún error y lo miremos y lo amemos antes de ir a corregirlo. Porque si no podemos hacer esto, si no podemos llegar a cumplir esta parte, no nos vamos a multiplicar en nadie. No va a haber multiplicación. Si yo no soy capaz de entender que no es el mérito de la persona la que lo va a llevar a avanzar, no es la persona por sí quien la va a llevar a avanzar, porque ¿qué pasa? Acá en EMC siempre se ha respetado el rigor personal. Siempre se ha dejado de que cada uno de manera individual pues tenga su rigor. Los que quieren ser más fuertes a la hora de cumplir el mandamiento, a los que no quieran tener ese compromiso. Y está bien, porque el mandamiento te establece un límite y tú caminas dentro de ese límite. Pero yo no puedo imponerle a nadie mi rigor, ni mirar a nadie desde mi rigor. Porque el Padre me puso un rigor a mí, pero le puso otro a Él. Entonces, yo no puedo decir no, porque Él no hace, o porque Él sí hace, o porque deja de hacer, o porque lo hace así. No, sino que cada vez que yo lo mire, lo ame. Si no, ¿cómo me voy a multiplicar? Si no, ¿cómo voy a cumplir mi objetivo? Y es interesante porque de esa misma manera corrige el Eterno a las 7 congregaciones. Cuando se le acerca a hablarles, antes de decir, tengo esto en tu contra, haces esto, 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 esto y esto bien. Puedes arreglar esto. Arregla esta área. Pero ¿cuánto lo hacemos así? No, aquel los así muy cortico. No, y no son kosher. No, pero esta gente guarda en Shabbat raro, yo no voy por allá. En vez de ver el esfuerzo que está haciendo por cumplir el mandamiento. Pero siempre miramos a todos, y lo hacemos, todos lo hacemos. Mirar a la otra persona desde mi perspectiva, desde mi ángulo. Y juzgar desde mi ángulo. Y hay una cosa que yo aprendí una vez, y lo más curioso, que lo vi en un video, esto que les voy a decir, y el video se llamaba Soy ateo en el nombre de Jesús. Interesante. Ateo en el nombre de Jesús. Y era un hombre que, pues, una persona que veía a Jesús como un gran filósofo, nada como la parte espiritual, ni el Mesías, ni nada de eso, sino como un gran filósofo en su época, que aprendió mucho con él, y para él personalmente una persona que cambió la historia. Bueno, gracias por darte cuenta de la realidad. Y él decía algo, Yeshua podía amar a otra persona tanto porque él entendía algo. Y es lo que de cierta forma cada uno de nosotros también debe entender. Y es que cuando tú mires a tu prójimo y lo veas fallando, entiende que si tú hubieras nacido en la misma familia de él, si hubieras tenido la misma vida de él, tú serías exactamente igual. Tú serías exactamente igual.
Entonces, ¿con qué autoridad tú juzgas? Y la semana que viene vamos a hablar de cómo juzgar, porque la Torá, a la hora de juzgar, te dice que tú tienes que ser un defensor y justificador. Que para tú juzgar debes defender y justificar. Y en este momento de hablar de este tema, toca un punto personal para cada uno donde debe pensar en cómo está manejando esa situación. Porque, y no me gusta usar la palabra religiosidad porque esa palabra se le ha dado un mal significado. Porque se le llama religioso ahora a la gente de mente cerrada, de mente cuadriculada. De que si el sistema dice así, lo tengo que hacer así aunque no funcione. No, eso no es un religioso, eso es un necio. Todos aquí somos religiosos. Aquí todo el mundo es religioso. Porque todo lo que hacemos lo hacemos de manera religiosa. Religiosamente venimos a Shabbat, religiosamente guardamos el mandamiento, religiosamente guardamos. Porque lo hacemos como un hábito continuo, diario. Ese es el religioso. Pero hay un punto donde ponemos ese celo por encima del amor. Y ahí es donde fallamos. Si yo le hiciera la pregunta a ustedes, de pronto muchos darían, bueno, creo que muchos darían una respuesta distinta. Todos acá, cada uno daría una respuesta distinta. De ¿qué prefiere Dios? El celo, que tú mantengas tu celo hacia Él, o que si por amor a tu prójimo te toque aflojar ese celo. Porque muchas veces no lo hacemos. Y Él lo dijo claro, misericordia quiero y no sacrificios. El propósito no es que tú seas el más celoso, que seas el más estricto, que seas el más fuerte. Sino que tú logres hacer lo que Él mismo dijo, uno. Y para ser uno, desde el principio lo dijo, hay que sacrificar. Hay que morir a ti. Uno, en este camino uno constantemente tiene que morir a uno para acercarse a Dios y tiene que morir a uno para acercarse al prójimo. Pero yo no puedo estar dispuesto a morir a mí mismo para acercarme a Dios y mi prójimo que sea lo que Dios quiera. Tiene que haber ese balance. Tiene que haber esa disponibilidad de parte de nosotros. De que yo mantengo mi rigor, pero no voy a cancelar a mi prójimo. No lo voy a desechar. No lo voy a cortar porque de pronto no mantenga el mismo celo que yo, sino porque no me multiplico en él, porque se multiplica lo que uno es, no lo que uno sabe. ¿Por qué no me voy a convertir en un etrog? Al final de la fiesta, yo creo que ya el lulav tenía el olor al etrog. Se cumplió el propósito. Lo impregnó, lo influenció. Y eso es lo que cada uno tiene que hacer, lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Llegar a cumplir esa misión, llegar a cumplir ese propósito. Vamos a ponernos de pie para orar y pedir al Padre que nos ayude en esta tarea que nos ha entregado de multiplicarnos, que nos permita ver
a nuestro prójimo con amor, con paciencia. Y antes de orar, quiero establecer las palabras necesarias para cumplir este propósito. Y es las que están en Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 5. Y esto es lo que cada uno de nosotros debe empezar a trabajar a partir de este momento, a partir de este inicio de ciclo. Cada uno de nosotros debemos trabajar en esto, donde dice: así también poned toda diligencia en añadir a la emuná buenas obras. A las buenas obras, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, perseverancia, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Misericordia por otros. Y a la piedad, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Yeshua el Mesías. Porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Este es el para qué de lo que hemos recibido. El amor, el afecto fraternal. Y con estos tiempos, en los tiempos del COVID, se ha enfriado el amor. Ese distanciamiento social nos ha dejado trastornados, nos ha dejado frío. Y no les puedo pedir que se abrace porque capaz que nos mandan un inspector para acá. Pero que si sea el amor del Padre en nosotros, que nos lleve a amar a nuestro prójimo, a crecer en ese amor, a crecer en ese afecto fraternal. Corazón regenerado, corazón transformado, corazón que es inspirado por Jesús, como fruto de este nuevo corazón. Hoy te doy la paz de Cristo, te bendigo, mi hermano, tan preciosa es nuestra comunión. Dile, somos cuerpo, somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor, una familia donde no hay falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor. Una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano.
Amén. Así es, y esa es la actitud que debemos recuperar después de este tiempo. Porque tal vez este tiempo de separación, de confinamiento, pues se cumple la escritura donde dice en los últimos tiempos se enfriará el amor de muchos. Y tal vez eso ha podido pasar con nosotros. Pero tenemos que recuperar esa conciencia de que necesito del cuerpo. Yo necesito del cuerpo. Yo se lo compartí una vez a una persona de que en la alabanza a mí personalmente no me ministra cerrar los ojos y adorar al Eterno ahí con los ojos cerrados. No, me ministra es ver a la gente. Cuando yo veo a todo el mundo en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y veo a todo el mundo cumpliendo el propósito por el cual estamos aquí, alabarlo a Él, danzarle a Él, servirle a Él, y ya entiendo por qué estoy aquí. Ya entiendo por qué es necesario esto. Porque somos como una fogata. Y si se empiezan a pelear los leños y a sacar los leños de la fogata, ¿qué va a pasar con el fuego? Entonces no podemos sentir ese fuego del Eterno si todos los leños no están bien apretados, incluso en el COVID. Amén. Muy pronto escucharemos el shofar, el llamado de amor de aquel que vino a esta tierra a dar su vida por salvar. Ejad, somos uno. Shema Israel, heme aquí, yo te diré, heme aquí, Yeshua, yo te seguiré, heme aquí, Yeshua, yo te serviré. Heme aquí, Yeshua, yo te seguiré.
Señor.